Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad es la confrontación de dos grandes ideologías durante más de 40 años, la capitalista liberal y la socialista comunista, la denominada Guerra Fría. El término Guerra Fría fue utilizado por primera vez por el escritor español don Juan Manuel en el siglo XIV. En su aceptación moderna fue acuñado por Bernard Baruch, quien se desempeñó como consejero del presidente Roosevelt y utilizó este término durante un debate en el año 1947. Este concepto se refiere esencialmente a la larga y abierta rivalidad que enfrentó los Estados Unidos, la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo y se libró en los frentes políticos, económicos, propagandísticos, pero solo de forma muy limitada en lo que fue el frente militar. Por tanto, referirse a la Guerra Fría en términos de participación de países puede concluirse que ésta tuvo un carácter mundial y fácilmente podría detonarse como la Tercera Guerra Mundial sin participación militar ni bélica en la mayoría de los países. La Guerra Fría en América Latina tiene dos coordenadas fundamentales. Primero, lo que fue la Revolución Cubana y segundo, el golpe chileno. Pero entonces, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar y propagandístico que se inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen se suele situar en el año 1945, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas, entre los bloques occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente lo que deseaban era implementar su modelo de gobierno en todo el planeta. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la cual se denominó ese conflicto como la Guerra Fría. Mientras los Estados Unidos se dedicaban a luchar en todo el mundo contra el enemigo comunista, una revolución empezaba a solo 140 kilómetros de sus costas en el país de Cuba. La isla había sido uno de los países latinoamericanos más dependientes de Estados Unidos. El dictador Fulgencio Batista, que gobernaba desde el año 1956, era también aliado incondicional de los Estados Unidos, por lo que la potencia no dudó en absoluto en apoyar su lucha contra los guerrilleros al mando del líder revolucionario Fidel Castro, apoyado por su hermano Raúl Castro y por Ernesto Che Guevara. En 1959, luego de una lucha con gran apoyo popular, Fidel Castro llegó al poder e instauró un gobierno socialista, lo cual fue celebrado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos, en cambio, reaccionó con restricciones económicas y maniobras político-militares con el fin de desarticular el nuevo régimen. Pero sus esfuerzos fueron en vano, aunque contribuyeron a complicar la situación en Cuba.
Como consecuencia de la Guerra Fría, se hace necesario hablar de lo que fue el intervencionismo de Estados Unidos en la política latinoamericana, donde sucedieron los siguientes acontecimientos en América Latina. Harry Truman, quien se desempeñó como presidente de los Estados Unidos hasta el año 1953, apoyó incondicionalmente a todas las naciones que siguieran su modelo económico, y especialmente a grupos que dentro de países comunistas impulsaron el acercamiento al modelo capitalista. Este apoyo era tanto militar como económico. La otra cara de la doctrina de Truman era la lucha sin cuartel contra el comunismo, siendo considerado para él como el enemigo para la humanidad. En el caso de Chile, en el año 1948, el gobierno chileno de González Videla promulga la llamada Ley Maldita, que respaldaba completamente la doctrina de Truman. Con esta ley se prohibió la participación del Partido Comunista en la vida política del país y se inició una persecución implacable a todos los comunistas en toda la nación. En el año 1970 llega al poder Salvador Allende, siendo apoyado por Unidad Popular, un partido de izquierda. Allende afrontó una fuerte crisis económica y también tuvo que afrontar lo que fue la oposición de grupos contrarios al comunismo. 3 años después se produjo un golpe de Estado apoyado militarmente por Estados Unidos, llegando al poder Augusto Pinochet. Por otro lado, en Argentina, en el año 1946, se da el fenómeno del peronismo, siendo este un movimiento de tendencia marxista liderado por el presidente Juan Domingo Perón y seguido por su esposa María Martínez de Perón tras su fallecimiento. El peronismo terminó lo que fue en el año 1976 como consecuencia de un golpe de Estado, reprimiendo así de esta forma el movimiento con ideologías marxistas. En otros países se instauraron dictaduras militares con el fin de derrocar el comunismo. Así sucedió en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua y en República Dominicana. Sin embargo, por otro lado, tanto China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a través de Cuba, apoyaban a diversos grupos guerrilleros de la ideología de izquierda, en Bolivia, en Guatemala, en Perú y en Colombia. A modo de conclusión, la Guerra Fría hace parte de un pensamiento geopolítico contemporáneo, donde se dividió el mundo en dos grandes bloques ideológicos. En primer lugar, el occidental, de la cual hacía parte Estados Unidos, Europa Occidental y países del tercer mundo. Y en segundo lugar, el oriental, de la cual hacía parte Rusia, la Unión Soviética y Europa Central. Dos ideologías enemigas, liberalismo y socialismo, lo que terminó en confrontaciones ideológicas, guerras en países pequeños de América Latina, guerra de la cual, tras superar los 50 años, Colombia aún sigue afrontando.